Bien, chicos, un gusto saludarles el día de hoy. Quien les habla, la profesora Marilena Vitilio, y les estará acompañando en la unidad curricular de teorías y modelos de la didáctica. En pantalla pueden observar lo que es el plan de evaluación con el cual y el plan de actividades con el cual vamos a estar trabajando estas siguientes semanas. Iniciamos entonces la primera unidad, que hace referencia a la educación y la enseñanza, en el cual van a elaborar un ensayo con las indicaciones que se les señala en plataforma. Las fechas o los lapsos de entrega serán desde el 27, allí se les indica desde el 27, debido a que el encuentro lo teníamos la semana pasada, ¿bien? Sin embargo, esa fecha será modificada en plataforma debido a que el encuentro, pues, se corrió una semana y el cronograma se corre una semana más, ¿ok? Luego tenemos la siguiente unidad, que es en la semana 3, en el cual pues estaremos abordando las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza a través de un cuadro comparativo que van a realizar contrastando lo que son estas teorías de ambos procesos, teniendo presente de que los procesos de enseñanza y de aprendizaje son dos procesos distintos, a pesar de que uno va de la mano con el otro. Luego tenemos los modelos didácticos como tercera unidad en la quinta semana, en el cual van a realizar un mentefacto. En plataforma se les indicará cuáles son las indicaciones que deben seguir para la elaboración del mentefacto. Allí tienen lo que es la primera unidad del 30%, la segunda el 35% y la tercera unidad del 35% para culminar con lo que es esta unidad curricular de teorías y modelos de la enseñanza. Más abajo encontrará los encuentros síncronos que tenemos. Sin embargo, esas son las fechas del cronograma inicial. Ahorita, al terminar, pasaré por la coordinación para reprogramar estas fechas, ya que el encuentro síncrono que teníamos de la unidad 1 era la semana pasada. Sin embargo, en plataforma, el día de hoy encontrarán ya las fechas correspondientes. Quisiera saber si alguno tiene alguna duda o inquietud en relación al desarrollo de las actividades que van a ir desarrollando progresivamente a los encuentros síncronos que vamos teniendo semana intermedia. Los escucho. Profe, hasta el momento he entendido todo bien. Entonces, Vale. es cuestión de revisar plataformas para saber las fechas en que vale, sí, chévere. podemos montar las actividades. Perfecto. Tengan presente de que si se les presenta alguna duda o inquietud mediante la elaboración de las actividades, no duden en enviarme un mensajito en el grupo, está mi número, y allí me pueden enviar dudas y les voy orientando en lo que se les vaya presentando, ¿ok? Está muy bien, profe. Muchas ¿Alguien gracias. más? Con todo gusto, Erika. ¿Alguien más? Bien, si no hay nadie más, entonces vamos a iniciar con la unidad 1 de teorías y modelos de la didáctica, que hace referencia a la educación y la enseñanza. Iniciamos con un poco lo que es educación y enseñanza, que son dos elementos que pareciera que fueran de la mano, ¿bien? Y que tenemos que la educación, pues, no solo se adquiere en un espacio formal, sino que nos comenzamos a educar desde niños, desde nuestros hogares. Desde allí empezamos a adquirir educación directamente de nuestros padres o del familiar directo con el cual estén los niños. Entonces, la educación comienza allí. Tenemos aquí lo que es la educación. Nos dice que es un fenómeno sociocultural de carácter universal, que aplica en sí un acto de transmisión de culturas de viejas a nuevas generaciones. Se subraya el carácter más general y fundamental de una cultura, que debe ser aprendida
o sea transmitida de alguna forma. Aquí tenemos que se centra en lo que es el fenómeno sociocultural. Y aquí, pues por eso, no solamente involucramos a instituciones educativas formales en las cuales podemos adquirir una educación formal, valga la redundancia, sino que es un fenómeno universal en el cual todos los seres humanos pasamos por algún proceso educativo, sea formal, sea informal, y como lo dije al inicio, pues que lo aprendemos y lo obtenemos, en este caso, desde el hogar. Nos dice que es universal porque todos los seres humanos tenemos acceso a algún tipo de educación. Nos hace énfasis en lo que es el área cultural. Esto debido a que todo esto va siendo transmitido de generación en generación, tal cual como allí se señala. Por ejemplo, si aprendemos modales en casa, normas de cortesía, esto sigue de generación en generación, aunque esto hace parte de una educación muy básica, ¿bien? De la cual aprendemos en casa. Y así va transmitiéndose de generación en generación y todo el ámbito cultural se va desarrollando a través del proceso educativo. La principal contribución es el concepto renovador de la educación. La educación para Freire es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Esto es algo sumamente indispensable cuando hablamos de educación y lo que Freire aquí nos señala. ¿Por qué nos dice que es praxis? Sencillamente porque hay que practicarla, llevarla a la realidad. La educación se lleva a la realidad. La educación formal, la informal, la que aprendemos en casa. Bien, todo tipo de educación hay que llevarlo a la práctica. Por ejemplo, si aprendemos normas de cortesía, si aprendemos modales, esto lo llevamos a la práctica, ¿ok? Y de igual forma, lo que vamos aprendiendo en los entornos de educación formal, todo, si lo llevamos a la práctica y no lo dejamos solamente en la neta teoría, pues nos va a tener y a llevar a lo que es un éxito en lo que es el proceso. Nos habla de reflexión, porque aquí sí debemos reflexionar en relación a la educación que vamos adquiriendo y a todo eso que va nutriendo a cada uno de los seres humanos. Y acción sobre el mundo para transformarlo. Y esto nos lleva a lo que decía al inicio del fenómeno sociocultural. Todo lo que hace parte de la educación del ser humano, todo tiene impacto en la sociedad. Y por ello, pues tenemos que la educación es indispensable, es el pilar fundamental del ser humano y hace que podamos transformar el entorno en el cual nos encontremos. Según Freire, la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica, de libertad dirigida hacia la realidad. En este caso, pues esto nos lleva a que es un proceso bastante complejo, donde se necesita muchas habilidades y destrezas para poder llevar a cabo lo que es la educación y que esté sobre todo dirigida hacia la realidad. No podemos ir por un lado y que la realidad sea otra, porque, como lo mencioné anteriormente, tenemos que todo lo que se eduque tiene impacto en la sociedad y para ello necesitamos estar acorde al contexto en el cual nos encontramos y a la realidad en la que el ser humano se encuentra. Por ejemplo, ahorita no podemos empezar a educar en un entorno, por ejemplo, formal con una máquina de escribir, sino que tenemos que ir en torno a la realidad con la globalización, con las tecnologías que se convierten en la actualidad herramientas para educar, como por ejemplo lo que hacemos aquí en el IESIC, en el cual pues utilizamos la tecnoformación como parte del proceso educativo. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna. Bien, continuamos entonces. Características de la educación. Nos dice que es derecho de toda persona, en este caso, pues toda persona tiene el derecho a recibir una educación. Eh, es una educación universal en la cual todos los seres humanos debemos tener acceso y realmente pues lo tenemos, como lo mencioné. No precisamente todos tienen acceso a una educación formal, pero sí todos tenemos el acceso.
a un tipo de educación. Proceso social, en este caso, fuera del ámbito social, nadie puede adquirir educación. ¿Por qué? Porque todo está en concordancia a la sociedad, a las personas que nos rodean, a la cultura en la cual tenemos, al contexto en el cual nos desenvolvemos, al lugar en el cual crecemos. También nos dice que tiene sistemas de socialización. Aquí pues incorporamos costumbres de cada cultura. Si nos vamos a lo que es las distintas naciones, pues cada uno tiene un sistema de socialización distinto, ya que incorpora costumbres propias de cada nación. Aunque tenemos naciones, por lo menos las de Latinoamérica, que hay costumbres muy similares que se tienen, sobre todo en regiones en las cuales se comparten fronteras. Sin embargo, aquí cada uno tiene un sistema de socialización que incorpora costumbres propias, así como en cada uno de los hogares se incorporan costumbres propias. Ningún hogar es igual al otro. Lo mismo pasa de manera global con la educación. Luego nos dice que es un proceso continuo. Esto porque nosotros nos educamos desde que nacemos hasta que morimos. Siempre estamos en un constante aprendizaje. Podemos tener, por ejemplo, personas de la tercera edad en las cuales pues los medios tecnológicos se han convertido también en parte fundamental. Personas que tienen familiares fuera de su país de origen y aquí pues se convierte en que el medio tecnológico como lo son los teléfonos celulares, pues se convierten en una herramienta. Y aquí pues vemos que muchas personas de la tercera edad comenzaron a educarse en cuanto a tecnologías, aunque no tecnologías avanzadas ni es que manejen toda esta tecnología con mucha habilidad, pero han estado en el proceso de educarse para incorporar estas tecnologías a su vida cotidiana. También nos dice que transmite valores y conocimiento sobre todo de la sociedad. La educación siempre va a transmitir algún tipo de valor y a través de esos valores es donde tenemos impacto en lo que es la sociedad. Y por último nos dice que es un instrumento de subsistencia del ser humano, en este caso social, emocional, laboral. Todo el proceso educativo siempre va a tener un impacto en el ser humano. En este caso, en cuanto a la parte emocional, el convertirse en agente transmisor, en este caso, y receptor de educación, se convierte en algo sumamente importante. Y en el área laboral, pues también porque tiene impacto en el crecimiento profesional y laboral de cada una de las personas. ¿Preguntas? Buenos días, Buenos compañero, buenos días, días. Delsis. ¿Cómo están? Bueno, Muy profe, antes bien. de una pregunta es un aporte Ok, y tiene que excelente. ver con los valores que usted decía que la educación empieza desde casa y es lo correcto. Y que en la escuela los docentes lo que hacemos es fortalecer esos valores y formar al ser humano para que conviva en la sociedad. De allí es de donde se habla del contexto eh, continuo que la gente, que el ser humano va transmitiendo, porque tenemos diferentes culturas. Hoy día encontramos niños con alguna discapacidad, niños de una u otra región dentro de un mismo aula escolar. Entonces ahí donde jugamos un papel importante los docentes para poder enfocar ese modelo educativo y poder llegar a los estudiantes de la manera asertiva para que adquieran nuestros conocimientos. Excelente, Delsis. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Me gustaría, ya que Delsis menciona eso, quisiera saber de dónde me escuchan. Delsis, ¿de dónde me escuchas? De María la Baja, Colombia. De Colombia. Muy bien, Erika. Fabrielo. Profe, de aquí de San Cristóbal. Ok, San Cristóbal, Venezuela. Y Fabrielo, ¿de dónde me escucha? Buenos días, profe y compañeras desde Barranquilla, Colombia. Colombia también, muy bien, excelente. Bien, chicos, efectivamente, como Delsis lo menciona, sí, aquí se convierte en ese proceso, en ese intercambio de culturas y que el docente pues juega un papel fundamental y ya lo vamos a ver con la enseñanza. Que en este caso
la enseñanza se hace parte de este proceso que realiza el docente en aula. Para Schulman, nos dice que la enseñanza es la actividad intencional que está mediada por el pensamiento, la capacidad y la acción de los agentes que intervienen en cada situación, creando unos modos específicos de llevar a cabo óptimamente dicha enseñanza. Este proceso es un proceso bastante complejo, en el cual pues va de la mano con la didáctica. De hecho, la asignatura hace parte de todo este proceso, tanto las teorías y modelos en relación a la didáctica. Y la enseñanza va de la mano con la didáctica. También para Piaget nos dice que la enseñanza debe proveer las oportunidades y materias para que los niños aprendan efectivamente. Aquí los modelos que nosotros aprendamos a adaptar, y como lo decía eh, la compañera hace un momento, no todos son iguales, no todos tienen la misma educación, no todos van a tener las mismas habilidades. Y aquí es donde nosotros como docentes estamos en el compromiso de que esa enseñanza que nosotros vamos a impartir pues esté adaptada a cada tipo, a cada curso, porque todos los cursos no son iguales, todos los niños no son iguales, todos los jóvenes no son iguales, ni tienen la misma habilidad. Y aquí es donde nosotros estamos en el compromiso de que esa enseñanza junto con la didáctica esté acorde al contexto, a la realidad, como lo mencionaba en la educación. Es importante llevar todo a la realidad y a la práctica para que este proceso se dé de manera activa. También nos dice que descubran y fomenten y formen, perdón, sus propias concepciones. Aquí es donde tenemos que aprender nosotros como docentes a que debemos enseñar a los chicos a ser críticos, no solamente ser receptores de conocimientos, de información, porque si nos vamos a la información, yo puedo aquí durar todo el día hablando en el encuentro, puedo durar todo el día hablando en una clase de elementos conceptuales o teóricos, pero no me lleva a lo que es la realidad en la cual el niño, el joven, el adulto, a quien yo le estoy impartiendo educación, pues esté ubicado. Porque yo no puedo hablar, como el ejemplo que les daba, no puedo hablar de una máquina de escribir, siendo que ya tenemos una globalización demasiado acelerada. Entonces, también nos dice, nos habla de las nociones del mundo que les rodea. Llevemos a los niños a la realidad, a lo que de verdad les rodea. No llevarlos a un mundo en el cual solamente van a recibir información, porque esto, hay estudiantes, y lo digo con toda la propiedad, hay estudiantes que pueden tener la máxima calificación. Si la escala es del 1 al 20 van a tener 20, si la escala es del 1 al 100 van a tener 100. Y los niños tienen 100, los jóvenes tienen 100, los chicos adultos en las universidades logran tener el 100, pero simplemente porque memorizan todo este proceso conceptual y lo llevan a lo que es plasmarlo en una prueba. Puede sacar su máxima calificación y excelente, se destacó, pero volvemos en determinado tiempo, en un lapso de tiempo acorde, a hacer una retroalimentación y ya el estudiante no lo recuerda porque sencillamente memorizó conceptos, teorías, no llevarlo a lo que es la realidad como tal. Si lo llevamos a la realidad como tal, él siempre va a tener ese tipo de contacto con lo que es esto. Recuerdo esto, porque esto lo hay en mi comunidad, porque esto pasa en mi país, porque si aprendo la matemática de esta manera, me parece mucho más interesante. Bien, eh, aquí nos habla de usar propios instrumentos de asimilación de la realidad proveniente de la actividad. En este caso, todas las áreas son totalmente distintas, cualquier tipo de área. Hay áreas que son mucho más teóricas y aquí es donde debemos buscar estrategias de enseñanza a través de la didáctica que nos permitan llevar esto a la realidad y de esta manera que el estudiante se convierta en agente crítico también de lo que lee. No solamente que decimos, bueno, el cielo es azul y el cielo es azul. No, pero ¿por qué es azul? Vamos a ver, vamos a resolver un problema matemático, un problema de lógica. Bien, vamos a hacerlo, pero vamos a darle chispa a ver qué podemos sacar y por qué esto es así y por qué no es así. Hola, Celi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿De dónde nos acompañas?
Estoy aquí en Estados Unidos. Ok, un gusto, Celi. Excelente. Bien, Celi. ¿Querías aportar algo? No, la estoy escuchando, solo que supiera que estaba aquí presente. Vale, te vi Escuchando. desde hace rato. Está muy bien. Bienvenida. Gracias. Bien, entonces tenemos seguidamente lo que es la pedagogía. En la pedagogía, Juanipa nos indica de que presenta la pedagogía como un conjunto de saberes que se ocupan de la educación y como ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del niño y de la sociedad, lo que es el proceso educativo, la enseñanza, la didáctica y la pedagogía van todas de la mano en un mismo proceso. En este caso, la pedagogía la incorporamos nosotros en lo que es nuestro proceso en la labor docente. Luego tenemos la didáctica, que para Alves considera que la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. Aquí entonces tenemos, chicos, que la didáctica hace parte de todas esas herramientas, esos procesos, normas, principios y recursos que nosotros como docentes utilizamos para desarrollar algún tipo de actividad pedagógica. Aquí la didáctica siempre hace parte de un proceso que es sumamente fundamental y sobre todo en la actualidad utilizar recursos que estén tan bien adaptados a la realidad como lo decía hace un momento. Bien, quisiera preguntarles qué relación para ustedes tiene entonces la educación y la enseñanza. A ver, ¿quién me aporta? Bueno, profe, la educación son contenidos adquiridos y la enseñanza es la renovación de esos contenidos. De allí la importancia de la pedagogía y de la didáctica, donde el docente debe ser asertivo para buscar el método que se ajuste a las condiciones y necesidades de los grupos con los que estamos trabajando. Ok. Ya, hoy día tenemos la tecnología, no podemos ir regados a que me voy a quedar en el pasado. Entonces hoy tenemos la oportunidad de mostrar un video BIM, de trabajar en línea con nuestros estudiantes, que de pronto en mi época de estudiante yo no tuve esa oportunidad. Entonces sí es importante la relación que tiene la educación. Ok, Delsis, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Y Me bueno, habla, quien me está hablando Erika, es Erika, pero Erika, creo que tu micrófono te lo acercas, porfa, para poderte escuchar mejor, porque te No, escucho. no, le está hablando Delcy Mendoza. Ya te escuché, Delsis, ahora está hablando Erika. Lo que Ok, pasa es que Erika no se escucha muy bien. ¿me A escucha? Delsis ya te escuché, excelente, gracias, Delsis. ¿Me escucha? Si puedes hablar un poquito más duro o acercarte más el micrófono, Ahora sí me escucha, profe. ok, te escuchamos. Ajá, bueno, soy docente en educación inicial y bueno, la diferencia que yo veo entre la enseñanza es, es por lo menos, se entiende como el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Las diferencias que hay entre la enseñanza y el aprendizaje es de que en mi caso, el aprendizaje, dependiendo de los niños de educación inicial, son los métodos, ¿sí?, que utilizamos para enseñar a los niños, ¿sí? Si por lo menos estamos enseñando los números o enseñando las vocales o los colores, utilizamos estrategias. En este caso, esa es la diferencia que yo le veo en la educación inicial, ¿sí? Son estrategias para llevar un aprendizaje para que el niño tenga su aprendizaje. Ok, excelente, Erika, muy bien. Importante destacarte que ambos procesos que mencionas, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, son dos procesos totalmente distintos. Bien, el de enseñanza es el que aplicamos nosotros como docentes. Y el de aprendizaje, aquí ya interviene el estudiante. Bien, excelente, muchas gracias, Erika, muchas gracias, Delcis. Continuamos entonces. Enfoques de la educación y la enseñanza. Aquí vamos a hablar de lo que es algunos de los enfoques que se relacionan con la educación y la enseñanza. El primero tenemos el conductista. El docente privilegia entregar los estímulos a los alumnos y estos, al recibir estímulos, deben entregar una respuesta.
Este proceso, este enfoque conductista, pues sencillamente se centra en eso, en que me das y te doy. Aquí el estudiante se convierte en un receptor de conocimientos, de información, es un agente que no está activo, sino que está pasivo recibiendo información. La institución o el docente se centra en el comportamiento del alumno y no en el desarrollo del aprendizaje. A ver, aquí siempre lo he dicho y es un proceso sobre todo en Venezuela, que me gustaría saber si en Colombia pasa. Tenemos el timbre, la campana que suena cuando vamos a salir a receso, cuando vamos a entrar a la jornada, cuando salimos de la jornada. Y aquí tenemos que esto es un proceso de comportamiento en el cual, a pesar de todo el proceso de globalización que tenemos, de las tecnologías y demás, seguimos teniendo este proceso en el que suena la campana y nos vamos entonces ya al aula de clase o debemos salir del aula de clase. Esto se convierte en un comportamiento que me parece desde mi punto de vista bastante conductista. Bien, y así se encuentra en el aula. Sencillamente, el comportamiento del alumno siempre va a sobrepasar en relación al aprendizaje. El alumno genera aprendizaje a través de la imitación. Yo debo ser como el profesor. Yo debo aprenderme la teoría como se la sabe el profesor. Yo debo hacer el ejercicio como lo hace el profesor. Y aquí yo debo sencillamente seguir lo que el profe en este caso hace. El profesor siempre está pendiente del proceso educativo del alumno. Es aquí entonces cuando el docente sencillamente sigue esos procesos en el cual debo seguir al alumno. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Hiciste el ejercicio o no lo hiciste? ¿Hiciste la suma? ¿Hiciste las restas? ¿Hiciste el mapa? Bien. Y aquí siempre vamos a tener entonces ese docente que está al pendiente si se cumple o si no se cumple. Luego tenemos el humanista. Nos dice que fomenta el desarrollo y la autonomía del estudiante. Aquí ya vemos un cambio, ¿bien? Aquí hay autonomía del estudiante. Y la autonomía no radica en que si el estudiante quiere hacer, si el estudiante no quiere hacer, si quiere trabajar, si no quiere trabajar, sino que aquí el estudiante es autónomo del proceso en el cual va a seguir. Es decir, a mí se me facilita más por este lado que por este lado y sencillamente estoy cumpliendo el objetivo. Por ejemplo, si tengo que hacer un mapa, el enfoque conductista lo debes hacer así. Primero haces el croquis, primero lo haces así, debes seguir unos parámetros como lo sigue el docente. Aquí en el humanista, él tiene la autonomía de decir, bueno, ¿cómo lo hago? A mí se me facilita más hacerlo de esta manera porque es mi mayor habilidad. Y de igual forma cumplo con la competencia o con el objetivo que es el mapa. Bien. También tenemos que a través del diálogo se generan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí el diálogo, la interacción es sumamente importante. Por eso ahorita les preguntaba y les hacía la pregunta de la educación y la enseñanza y más cuando utilizamos estos procesos, estas herramientas como es la tecnoformación. Siempre digo, el llegar yo aquí a la universidad simplemente a grabarme se convierte en algo sumamente conductista, en el cual sencillamente ustedes van a buscar el enlace y me van a escuchar hablar los 45 minutos de la clase, donde no tengo interacción. Por eso me gustaba saber de dónde vienen. Veo que por lo menos varios de ustedes ejercen en el ámbito educativo. Y esas opiniones que me han dado, como la que me dio Erika, como la que me ha dado Delsis, bien, esa interacción es sumamente necesaria porque nos acerca a experiencias. Como lo decía Delsis, que coloca ejemplos en el ámbito educativo. Esas son experiencias que Delsis ha tenido. Erika me habla que trabaja a nivel de educación inicial. Entonces, esto lleva a que estas experiencias que tanto ustedes como mi persona hemos tenido, este intercambio, hacen parte de un proceso de aprendizaje. Y no solamente de aprendizaje para ustedes como participantes, sino para mí también como facilitadora. Y esto se da a cualquier nivel. El profesor es un guía para el alumno. Por eso también les comentaba yo en el inicio, si a medida que se les van presentando, van realizando algunas de las actividades, se les van presentando inquietudes, dudas, que lógicamente pueden surgir porque muchos todavía no se acostumbran a este proceso educativo y a estas herramientas de tecnoformación. Entonces, aquí nos acercamos a través de la tecnología. Por eso les decía, agarran el número del grupo, me escriben sin ningún problema y les voy orientando, porque aquí paso a ser yo un guía, un facilitador
de lo que es el aprendizaje de ustedes. Incentiva y mantiene un clima de interés hacia los contenidos por parte de los alumnos. Aquí el docente siempre tiene que incentivar. Yo no puedo llegar a un aula de clases sencillamente a repetir y repetir los mismos contenidos, los mismos conocimientos sin llevarlo a la realidad y sin incentivar, porque esto se convierte entonces estudiantes que simplemente se encuentran pasivos, sentados en un aula de clases, recibiendo conocimientos y que no están ni motivados ni incentivados. Aquí, si no hay motivación y si no hay un incentivo, y no un incentivo como se hablaba en el conductista de estímulos, sino un incentivo en relación a aprender, a querer aprender y a querer ser parte de este proceso. Bien, vamos con el cognitivista. Aquí se realiza a partir de los conocimientos anteriores del alumno. Aquí todos llegamos a tener algún conocimiento previo de la educación de casa, de la educación de cada nivel por el cual el ser humano va pasando, un nivel educativo. Y siempre vamos a tener un conocimiento anterior y a partir de aquí es donde se comienza a formar nuevos conocimientos. Se realiza a través de tareas completas y complejas. Aquí realizamos tareas que sean complejas, pero son complejas con base a conocimientos previos que ya tienes y conocimientos que vas a comenzar a construir. El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de los nuevos conocimientos. Es decir, esto es de manera gradual. No es que aprendamos a sumar, aprendamos a contar y ya vamos a aprender a multiplicar, sino que sencillamente si aprendemos a contar, luego aprendemos a sumar y si aprendemos a sumar ya comenzamos a restar. Y cuando sepamos sumar y restar, aprendemos a multiplicar. Y luego aprendemos a dividir. Es decir, esto va en un proceso gradual a partir de conocimientos previos que tenemos. Por ejemplo, Erika, que trabaja a nivel de educación inicial, enseñamos a los niños los números. Bueno, 1, 2, 3, bueno, ahora contemos, ya no sabemos los números. Bien, ahora vamos a sumar si 1 y 1, ¿cuánto es? Y esto se va dando de manera gradual. El profesor interviene frecuentemente para ver el avance del educando. Aquí él interviene para ver el avance. Bien, a diferencia del proceso anterior en el cual el docente sencillamente nos decía que está pendiente del proceso educativo, pero aquí interviene para ver el avance. Donde no hay avance, el docente aquí debe tomar estrategias didácticas y estrategias pedagógicas que me permitan ayudar y estimular a ese estudiante a un avance. Sabemos que no todos van al mismo ritmo de avance. Unos van a un ritmo mucho más acelerado que otros, pero aquí el docente interviene para ver el avance y a partir de esa frecuencia, ese avance que van teniendo y el ritmo que van teniendo, pues él va interviniendo según cada caso. Luego tenemos el algorítmico. Los alumnos deben ser capaces de resolver problemas bien definidos. Aquí nos vamos a llevar mucho más a la realidad. Se orienta hacia la definición y realización de tareas y actividades ya predeterminadas. Es decir, esto ya está predeterminado. Aquí no vamos a improvisar. Utiliza herramientas tecnológicas a partir de la educación primaria. Y también nos dice que los docentes son controlados, los contenidos, perdón, son controlados por el docente. Decide qué enseñar y para qué. Aquí no tenemos un currículum ya establecido, sino que el docente, según las necesidades de cada uno de los grupos que va teniendo, que no todos los grupos son iguales, pues va adaptando eso al contexto y a la realidad de cada uno de los grupos. Y por último, tenemos el enfoque heurístico, que promueve la capacidad de autogestión del alumno. Aquí, el alumno aprende a ser autónomo y a autogestionar su propio aprendizaje. Debe realizarse a través de un ambiente lúdico y rico en medios didácticos. Este es un enfoque sumamente llamativo para salir un poco del tradicionalismo en el cual nos encontramos. Utiliza herramientas tecnológicas como simuladores y juegos educativos, que lo mencionaba la compañera hace un momento, en el cual pues ella no tuvo esta oportunidad de tener estas herramientas cuando tuvo ese proceso educativo, pero se adapta ahorita en la educación a ser parte de ella para darlo a sus estudiantes. Y el aprendizaje se produce a través de la experiencia y el propio descubrimiento. Bien, chicos, aquí tenemos entonces algunos de los enfoques de la educación y la enseñanza.
Me gustaría opiniones del encuentro. Bueno, profe, me pareció excelente esta clase. La verdad es que cada día enriquecemos más nuestros conocimientos. Y sí, es importante que el docente esté a tono, por decirlo así, con el contexto. Resulta que a veces nosotros le enseñamos al niño de nuestra forma o de nuestra manera, pero el niño también tiene un papá que también es profesional y que de una u otra forma le puede decir, bueno, pero vamos a enseñar a multiplicar de esta forma. Entonces, cuando el niño llega al aula, no podemos decir, no, es que de esa forma no se puede, hay que aceptarle y valorar la opinión de ese estudiante que trae un nuevo conocimiento y una nueva forma de resolver problemas. Excelente, excelente. Así es, Delcy, cada uno a su modo y adaptándonos también, porque eso hace parte de la autogestión y de la forma que hablábamos hace un momento, en el cual pues todos los estudiantes pueden aprender de manera distinta y a través de sus habilidades. ¿Alguien más? Bien, chicos, bueno, si nadie más tiene opiniones, pues aquí vemos entonces para hacer un resumen de lo que es el encuentro del día de hoy, vemos cómo la educación, la didáctica, la pedagogía van de la mano y hacen parte de todo este proceso que como seres humanos tenemos derecho a esta educación que es universal y que pues la vamos aprendiendo desde casa y en los entornos educativos. Cuando nos vamos a los entornos educativos y es la praxis que nosotros tenemos como docentes, el aplicar cada uno de estos enfoques pues nos lleva a que tenemos que adaptarlo a la realidad educativa. No podemos seguir siendo, aunque hay elementos del conductismo que son sumamente interesantes y que se pueden debatir y se pueden aplicar en la actualidad, pero tenemos como, por ejemplo, el enfoque heurístico nos lleva a herramientas tecnológicas que son sumamente importantes aplicarlas en la actualidad. Entonces, agarrar un poquito de cada uno de esos enfoques y llevarlo a nuestra realidad educativa y a nuestro contexto educativo para dar una educación de calidad, que es lo que se quiere, lo que se espera y lo que esa educación de calidad va a tener en el impacto en la sociedad, como se decía al inicio. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes. Muchas gracias por intervenir, muchas gracias por los aportes que cada uno dio. Se enriquecen ustedes con esas experiencias, me enriquecen a mí el que ustedes sean parte de este proceso educativo y como siempre el IESIP